El tema que hoy quería compartir contigo se llama el peligro de celebrar Halloween y Día de los Muertos. Nosotros sabemos que del 31 de octubre al 2 de noviembre en el mundo se celebran estas dos grandes tradiciones, lo que es Halloween y Día de Muertos. Muchos piensan, ¿verdad?, que estas tradiciones, que muchos en ignorancia lo hacen, que son indefensas, pero todas esas tradiciones te llevan al ocultismo, a la idolatría, al satanismo, a la adoración a la muerte, a la adoración al mismo diablo y sus demonios. Presta atención a lo que vamos a ver ahora, porque te voy a compartir varios versículos para que tú no creas que pues por ella o por mí, no, sino que la palabra del Señor es la lámpara que nosotros necesitamos para alumbrar en este mundo de tinieblas, porque el diablo se disfraza como ángel de luz para engañar a muchos, y como está escrito en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, el mismo diablo con toda la legión de demonios ciega el entendimiento de las personas, ofreciéndoles, ¿verdad?, que la gente practique todas estas tradiciones según aparentemente indefensas, pero nosotros, ¿verdad?, debemos entender que esto no proviene de Dios. Nuestro Dios es Dios de luz, no de las tinieblas. El 31 de octubre se celebra lo que es el Halloween, y el 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos. Todo esto impuesto por un papa, el Papa Gregorio. Pero vamos a irnos despacio para que tú entiendas, ¿verdad?, lo que de dónde vienen los orígenes y todo, para que tú sepas que esto no proviene de Dios. Nuestro Dios, ¿verdad?, quiere obediencia a su palabra, no quiere que nosotros toquemos lo inmundo. Por eso dice en Jeremías capítulo 10 versículo 2, así dijo Jehová, no aprendas el camino de las naciones, ni las señales del cielo tengas temor, aunque las naciones le teman. En Efesios capítulo 5 versículo del 6 al 7 dice, nadie os engañe con palabras vanas. O sea que si alguien viene a decir, ¿sabes qué? No pasa nada. Sí pasa, te voy a decir algo. Porque por eso la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces cuando nosotros le damos lugar al mismo diablo ¿verdad? Celebrando todo esto, damos puertas abiertas a los demonios. Entonces nosotros vemos que es bien triste ver que desde los niños hasta los más adultos, desde los jóvenes, padres, madres y ancianos, ¿verdad?, vemos que de todas edades festejan lo que es estas dos grandes tradiciones. La Biblia dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchos se van por optar por hacer todas esas tradiciones diabólicas que, como te digo, te llevan al ocultismo, al satanismo, a la adoración a la muerte y a todas estas cosas ocultamente, que tal vez tus ojos piensen que no está mal. Tú debes de saber esto, que en esta temporada, en este mes, muchos satanistas aún hacen lo que son ayunos y sacrifican animales y se sabe que hasta niños sacrifican para ofrecérselos al diablo como una ofrenda. Pero la gente está cegada y dice, bueno, pues yo no voy a vestir a mis hijos de monstruos, sino que nada más es algo indefenso, que solo voy a pedir dulces. Nosotros no podemos ser partícipe de todas estas cosas. Por eso dice el Señor en Efesios capítulo 5 versículo
del 11 al 17. Presta atención, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien repréndelas. Por eso es que ahorita estamos enseñándote para que tú veas, ¿verdad?, con la luz de la palabra de Dios, que todo esto es abominación a nuestro Señor. Entonces que debes tú abrir tu entendimiento y que sepas tú que Dios aborrece todas estas cosas. La gente muy feliz celebrando el ocultismo junto con sus hijos, honrando al diablo, ¿verdad? Por una parte lo que es el Halloween y por otra el Día de Muertos impuestos por la iglesia. Por la iglesia católica, por el Papa Gregorio, ¿verdad? Porque según este Papa decía que en esta época, pues que con todas estas ofrendas y con todo esto se puede sacar a la gente del purgatorio, cuando la Biblia dice en Hebreos capítulo 9 versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso dijo el Señor en su palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. La gente no tiene conocimiento de la palabra de Dios, entonces nosotros no podemos estar siendo partícipes con el diablo y querer ser partícipes de la comunión con nuestro Dios. O sea, nomás porque a alguien se le ocurre hacer este día y verdad, y disfrazarlo como indefenso, nosotros no podemos estar celebrando todas estas cosas, porque todo esto le da lugar al ocultismo, cuando la palabra del Señor dice que, pues, verdad, es cuando se muere la persona, verdad, se va a la vida eterna, depende de cómo vivió. Entonces Jesús aún dio un ejemplo en la historia del rico y Lázaro, pero para que tú leas completamente lo que es eso que contó el Señor, esta historia sobre estas dos personas cuando murieron. Entonces, para que tú entiendas que ningún alma queda aquí en el ambiente, no queda nadie, ni que digas tú, pues es mi papá o mi mamá que ya murió y le voy a ofrecer un altar y que va a venir y va a comer conmigo. No, aún aquí el Señor dice en su palabra, en el versículo 26 de Lucas, capítulo 16, dice que cuando el rico le pidió que salir de lo que era la condenación eterna que estaba en el infierno, ¿verdad? Le pidió a Abraham que salir. Entonces Abraham le contestó, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. O sea, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y luego va a venir el juicio. O sea, ninguna persona del alma queda aquí vagando por aquí a la izquierda ni a la derecha. No, eso es mentira del diablo, sino que hay una legión de demonios que controlan y se manifiestan aún en los aires para hacerte creer que es el abuelito que ya murió, aquella persona, el amigo, el familiar que ya murió. No, la palabra del Señor es tan clara, Jesús nunca lo dijo. Por eso es que debemos de ser entendidos y sentarnos a leer la palabra de Dios y abstenernos de todas estas cosas, no porque a alguien se le ocurrió, verdad, formar lo que es este día. El origen de este día se remota hace casi cerca de 1300 años y su origen es de carácter religioso de la Iglesia Católica. Como te digo, el impulsor fue el Papa Gregorio, con objetivo de que todos los santos fueran venerados al menos un día y poderlos sacar del purgatorio, según eso. Pero la palabra de Dios nos dice que está establecido a los hombres morir una sola vez y luego el juicio. O sea, va a recibir según lo que haya hecho en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros sabemos esto. Entonces, tantos versículos en la palabra de Dios que nos enseñan a nosotros que ningún alma va a quedar en los aires. Entonces no podemos nosotros celebrar todas estas cosas. O sea, como te digo, lee en Lucas capítulo 16 toda la historia, lo que es el rico y Lázaro, y te vas a dar cuenta. Yo por el tiempo no me voy a ir a leerla, porque lo que quiero es que tú entiendas que todas estas cosas Dios las abomina. Ahora, por eso es que el Señor
también nos dice que prestemos atención, que nadie os engañe con palabras vanas. Ay de aquel que le quite y le ponga la palabra de Dios. Nosotros no podemos añadirle y decir, bueno, son 10 mandamientos, le voy a quitar 2 porque no me gustan 2 y le voy a poner acá el que me gusta. No, el Señor dejó establecido su palabra, por eso dice el Señor, nadie os engañe con palabras vanas. Ahorita ya vimos quién fue el que comenzó con esta tradición. Nosotros vemos que este papa, según la historia, verdad, es en aquellos días que él estableció lo que era ese día para darle honra a los muertos, lo trajo a México en la conquista de los aztecas, ¿verdad? Cuando se les impuso lo que fue la religión católica. Entonces, por eso tú miras en las iglesias católicas que aún hay danzas de lo que son aztecas, revolviendo todas estas cosas. O sea, si tú te dieras cuenta de tantas cosas, por eso es que tienes que leer tu palabra, para que la luz del Señor te resplandezca y sepas que el camino que a lo mejor estás llevando es un camino de muerte. Por eso es que debemos nosotros, ¿verdad? Saber la buena voluntad de nuestro Dios por medio de su palabra. Por eso dice el Señor en el 3 de Juan 11, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Para que tú entiendas que el Señor nos dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Y cuál es la paz? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es la luz del evangelio. No todas estas cosas en las cuales el diablo, ¿verdad? Toma la adoración de la gente. Mucha gente vive en ignorancia y otra gente ya conoce todo esto que es aberrante. Ahora, ¿cuál es el verdadero significado, lo que es el Halloween? Eso aconteció, bueno, eso surgió hace más de 3000 años por los celtas. Celebraban lo que era la antigua fiesta de Samhain. Esto era en Irlanda, que marcaba el final del verano y el comienzo del nuevo año. Sus creencias eran que venían los espíritus, ¿verdad? Buenos y malos, y para proteger de lo que era de los malignos, se vestían con disfraces y lo mismo que ves en Halloween ahorita. Entonces vemos nosotros que todo esto es por no conocer el evangelio, y lo único que traen y llevan estas tradiciones al ocultismo. Entonces, ¿qué hacían estos celtas para proteger, según ellos, de los visitantes malignos que eran según los espíritus? Los celtas se disfrazaban con máscaras, ¿verdad? De diferentes tipos y tantas cosas. Mira, el tiempo que yo tengo ahorita no me ajusta para enseñarte exactamente, ¿verdad? Lo que es porque tengo hojas y hojas que saqué, pero yo te invito a que tú saques la historia completa en el Google y donde quiera hay, ¿verdad? Aún hay videos en el YouTube que tú puedas mirar lo que es el origen del Halloween y te vas a dar cuenta. Entonces, este día es también conocido como el Día de las Brujas. Es una celebración popular que donde vemos ahorita que la gente se está preparando solamente, ay, pues no pasa nada, mira, yo a mi hijo no lo he visto de monstruo, porque mira, si los celtas hacían esto, entonces ahora los padres de familia están copiando la misma situación con sus hijos, llevándolas a que se disfracen la misma situación. Entonces, por eso es que nosotros debemos abrir los ojos. En la fiesta del Halloween es celebrada en la noche del 31 de octubre. Yo te invito a que no lleves a tus hijos a estas celebraciones por querer quedar bien, es que en la escuela, es que en esto. No, apártate, obedece la palabra del Señor, porque si tú celebras, ¿verdad? Todo esto el Señor te va a pedir cuentas a ti, porque estás poniendo trompiezo
delante de tus hijos, cuando la palabra del Señor dice, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. A nosotros los padres de familia nos dejó una encomienda a nuestro Dios de instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor, no llevarlos a que sean partícipes de todas estas ofrendas que le están sirviendo al mismo diablo. Dice el Señor en Proverbios 27:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él, dice el Señor. Entonces nos dio a nosotros, y en Deuteronomio capítulo 6 nos dio a nosotros esta orden, versículo del 4 al 9, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Hablarás con ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano. O sea, si a nosotros nos está diciendo dejar los niños venir a mí, ¿qué significa? Que tú dejes a tus hijos en las manos de Dios, encamínalos por el buen camino, no por el mal camino. No por decir, ay, no pasa nada. Sí pasa, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y el Señor dice en Mateo capítulo 18, versículo del 6 al 7, a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino o de asno, que se le hundiera en lo más profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay del hombre por quien vienen los tropiezos. Entonces, ay del padre de familia, ay de la madre de familia, ay de aquella persona que lleva a celebrar todas estas cosas, porque en Deuteronomio capítulo 18 del 10 al 14, para que entiendas y abras tus ojos lo que Dios dice en su palabra y que prohíbe. Yo te estoy hablando que prohíbe estas festividades, yo te estoy hablando con Biblia en la mano, con versículos para que tú los puedas estudiar y puedas entender que Dios no le gusta todo esto y que hay consecuencias. Aún tú dices, bueno, pues si no me ha pasado nada en 1 año, 2 años, bueno, eso es la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque la voluntad de Él es que nadie perezcan y nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice Deuteronomio capítulo 18 del 10 al 14. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni argorero, sortíguelo, ni hechicero. ¿O sea, entendiste? No se ha hallado, dice el Señor, en ti quien haga pasar a su hijo, o sea, que no lleves a tus hijos por el fuego, ni que practiquen adivinación y argorero, y todas estas cosas es lo que Halloween y Día de Muertos te están llevando a que tú practiques todas estas cosas. Ni hechiceros, ni encantadores, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica te diga a ti, sabes qué, mira, pues sabes que haz esto, hazle una misa a fulano de tal, y que con 10 rezos vas a sacar, o a lo mejor va a salir del purgatorio, cuando no? Aquí cada quien va a ser pagado conforme a sus obras, ni porque pagues dinero, ni porque hagas 20 años rezos y todas estas cosas que la Iglesia Católica te impone, vas a poder tú sacar a tal persona del infierno. Por eso dice la palabra del Señor, busca a Dios mientras pueda ser encontrado. O sea, cada persona va a darle cuentas a Dios, y si esa persona murió en Cristo, el morir es ganancia y va a tenerse recompensa en el reino de los cielos. Pero si esa persona murió en pecado, pues nosotros sabemos que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente. En Segunda Tesalonicenses capítulo 1 del 8 al 9, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, aquí está diciendo que cada persona
si verdad, si no obedeció, por ejemplo, una persona no obedeció el evangelio, pues va a recibir el infierno como castigo, pero tú no vas a poder sacarlo. Eso es una herejía. Por eso es que debes de sentarte, escudriñar las escrituras, abrir tus ojos a la voz de Dios, porque dice aquí el Señor en su palabra: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien consulte a los muertos. Entonces, ¿cuál es la celebración del Día de los Muertos? Van a consultar a los muertos, porque mira lo que dice el 12, porque es abominación para Jehová, y cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no es permitido esto, dice el Señor Jehová tu Dios. ¿Ves? En Levíticos 18:21, y no deis hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. O sea, no se lo ofrezcas al mismo diablo, no pongas trompiezo al diablo no pongas trompiezo a tu hijo llevándoselo al mismo diablo. Y por eso dice el Señor, ¿verdad? Fíjate bien, Jesucristo dijo: a cualquiera que haga trompezar a alguno de mis más pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara una piedra de molino de asno y que se hundiera en lo más profundo del mar, porque ay de ellos, ay de aquel que le pone un trompiezo a los hijos, en vez de instruirlos en el camino de Dios, los instruyen que celebren todas estas tradiciones que ante sus ojos son inofensivas, cuando dice el Señor: no seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego. Dice aquí, mira, en Levíticos 20 dice: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. O sea, aquel que le ofrezca, Moloc representa un ídolo, al diablo mismo, cualquier cosa inmunda. Nuestros hijos deben ser ofrecidos a Dios mismo, porque Él es quien nos lo da a nosotros, padres de familia. Nos dio una orden, ¿verdad?, que dijo fructificarse. Entonces, pero esos hijos no nos pertenecen. Por eso dice el Señor: instruye al niño en el camino, deja a los niños venir a mí. ¿Ves? Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y todos, dicen Isaías 54:13, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz en tus hijos. O sea, para que tú entiendas que es una orden de instruirlos en el camino de Dios, no en el camino del mismo diablo. Por eso dice el Señor: a cualquiera de alguno de sus que ofreciera a sus hijos a Moloc, de seguro morirá, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso dice en Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues todas las obras de las tinieblas, porque nuestro Dios es santo, nuestro Dios es perfecto, y visitemos las armas de luz. Pues ¿sabes por qué? Porque esta sabiduría que el diablo está ofreciendo no proviene de Dios, sino proviene del ocultismo y de todas estas cosas. ¿Cómo es posible que la gente celebre todo esto y llevar a sus hijos nomás por unos dulces, nomás por esto, cuando el pecado son puertas abiertas a los demonios? Y dice el Señor en su palabra en el Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Y todo esto es pecado de delante de Dios, porque finalmente si una persona pecare o hiciera alguna de aquellas abominaciones, de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlos a sabienda es culpable. O sea, está diciendo, finalmente si una persona pecare, aún no sabiendo, va a ser culpable. ¿Sabes por qué? Porque yo
siempre digo esto, mira, a veces la gente tiene tiempo, sí, para el Facebook, para el Instagram, para todas estas cosas, para las novelas, para las fiestas, para todas estas celebraciones, pero para escudriñar las escrituras no conocen nada y dicen que aman a Dios. Por eso dice el Señor que no va a tener por inocente al culpable. El alma que pecare, esa misma va a morir. Por eso dice en Levítico 5:19, todo esto es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y estas dos celebraciones el Señor las tiene prohibidas en su palabra. Por eso dice el Señor que el que practica el pecado es del diablo. Y esto es pecado de delante de Dios. Entonces por eso, mira, ahorita en este tiempo ya no hay para muchos ignorancia, decir a mí nadie me dijo. Ya el que tú escuches y el que tú veas un versículo, el que tú veas un video en el cual Dios te está hablando y te está diciendo no celebres estas celebraciones y tú a sabiendos vas, como dice aquí, dice es culpable y llevará su pecado, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquel que peca voluntariamente conociendo la verdad del evangelio. Por eso dice el Señor en su palabra que nos apartemos del mal. Dice el Señor en Proverbios capítulo 4 versículo 14 al 15, no entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. Instruye a tus hijos y dile, ¿sabes qué? Halloween y Día de Muertos está prohibido por Dios. Mira, ¿sabes qué? No vamos a dar, ¿verdad? El lugar a que el diablo entre a nuestras vidas, porque debes de saber esto, que la lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una legión de demonios está siendo controlada, ¿verdad? Está controlando, al mundo, y nosotros lo vemos. Por eso no hay paz en donde quiera. A muchos los está controlando en el alcohol, en las drogas, en la violencia, en el adulterio, en las fornicaciones, perversiones sexuales. Y vemos nosotros que el diablo, mira, se mete en donde quiere. Él no duerme. Él todo el día trama para hacerte caer, hacerte, ¿verdad?, llevar a tus hijos por otro camino. Por eso dice el Señor en su palabra, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero son camino de muerte. Entonces, si esto te está llevando al ocultismo, ¿ves? Te está llevando al ocultismo, están ofreciendo cosas que, verdad, que no, que jamás Cristo enseñó ni está escrito en su palabra. No porque venga un papa a decirte o alguien y a decirte, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir esto, el otro hace esto porque aquí yo pienso que esto. No, aquí debemos nosotros obedecer lo que es la palabra del Señor. Por eso dice el Señor en su palabra que no participemos de todo estas, porque manifiesta son las obras de la carne, idolatría, hechicería, y que los que practican todas estas cosas no van a heredar el reino de Dios, que está en Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21, porque nuestro Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz, que es el evangelio perfecto, y dejemos nosotros estas cosas, no porque, es que yo me divierto, es que esto, es que el otro. No, es que tú preocúpate qué es lo que Dios dice en su palabra. Por eso dice en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 17,
salir de en medio de ellos. Apártate, dice el Señor, no toques lo inmundo y yo los voy a recibir. Por eso, aún fíjate bien, para todos aquellos que hacen altar de muertos, en 1 Corintios capítulo 10, versículo del 18 al 22 dice que mira a Israel según la carne, los que comen los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Entonces, si están sacrificando, están poniendo un altar a los muertos, dice, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor ni la mesa de los demonios. O vas a provocar o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. ¿Por qué? Porque dice, ay de aquello. Dice el Señor, no se ha hallado en ti aquel que haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación agorero, ni quien consulte a los muertos. Esto es más claro, como dicen un dicho en el mundo, más claro, ni el agua, no hay más ciego que el que no quiera ver. Ahora tú puedes decir, bueno, pues es que yo pienso, mira, aquí tu pensamiento y el mío queda sobrando. Aquí lo más importante y lo principal es lo que Dios dice en su palabra. Por eso dice el Señor que nos arrepintamos. Dice el Señor, manda a todos los hombres que se arrepientan, porque dice en Juan 16:1, estas cosas os he hablado para que no tengas trompiezo ni tú ni tus hijos. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque el Señor nos ha dejado su palabra y tenemos nosotros escrita en la palabra de Dios la buena voluntad de Dios Padre, que nos apartemos de todas estas cosas, que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, porque dice el Señor en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, el alma que está pecando, esa misma morirá. Entonces, si tú te haces partícipe con todas estas cosas que son abominables y Dios las prohíbe, puede entrar una enfermedad, puede entrar algo a tu vida, a la vida de tus hijos, a tu familia, porque tú mismo vas a ser el culpable de que abras puertas abiertas a los demonios. Por eso, si tú y tu hijo y toda tu familia celebran esto, dando culto al diablo, están desobedeciendo a Dios y es pecado delante de nuestro Dios. Por eso dice el Señor que la paga del pecado es la muerte. Entonces esto trae muerte. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque nosotros sabemos en la palabra del Señor que hay de aquellos que desobedecen. En Deuteronomio 28:15 acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimido hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te van a alcanzar. Lee completamente lo que es Deuteronomio capítulo 28, del 15 en adelante, y tú te vas a dar cuenta que vienen enfermedades por causa de la desobediencia, o un demonio puede entrar a la vida de tus hijos, a tu casa, porque le estás dando lugar al diablo. Es bien triste que aún la gente, conociendo la buena voluntad de Dios, optan, ay, tú estás mal, y mira, se enojan con nosotros, nos dicen de cosas, y mira, ay, no, tú estás exagerando. Y mira lo que dice aquí en la palabra del Señor, en Levíticos 26, del 14 al 15. Si no oyeres ni hicieres todos estos mandamientos,
y desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutándolos, todos mis mandamientos invalidando mi pacto, van a venir maldiciones a tu vida, porque dice en Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. O sea, si el diablo te está ofreciendo en charola de oro y te está poniendo florecitas y que no pasa nada, el diablo es mentiroso, porque el que practica el pecado es del diablo. El diablo es mentiroso. Él te va a venir a engañar y diciendo no pasa nada. Sí pasa, va a ser desobediente delante de Dios. Por eso dice el Señor en su palabra. Antes os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis, porque es pecado de delante del Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tú no piensas en tu mente. Yo te digo, mira, medita ahorita. ¿Tú qué crees que Dios piensa y Jesús, verdad? ¿Qué crees que está pensando ahorita con todas estas celebraciones? ¿Tendrá agrado Él? No tiene agrado, porque Jesús, ¿verdad?, nos enseñó lo que fue la santidad, ¿verdad? Aún dice en la palabra el Señor que nos guardemos, guarda mucho vuestra alma, dice el Señor. Sed santos porque yo soy santo. Por tanto, dice el Señor, si tú te conviertes, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse a ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Señor te está diciendo, apártate, no te conviertas como el mundo está yendo. Si Dios te ha traído para que tú escuches este evangelio, no es para que tú te enojes, sino para que la luz de Cristo alumbre tu camino y puedas apartarte de todas estas abominaciones. Y por eso dice el Señor en la palabra, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No te conviene todas estas cosas, porque el Señor dice, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Apártate, aparta a tus hijos, porque ay de aquel que haga tropezar a alguno de mis más pequeños que creen en mí, dice el Señor en Isaías 29:21, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo. ¡Ay de ellos!, dice el Señor. Imposible que no vengan tropiezos, pero ¡ay de aquella persona! Porque vienen los tropiezos, porque mira, la gente se desvive por celebrar todas estas tradiciones. Se juntan en familia y hacen, ¿verdad?, sus fiestas y ay, que porque yo lo voy a vestir de princesa y al otro de esto. No hagas partícipe con los demonios, porque así mismo celebraban los celtas, ¿verdad? Y de ahí se originó lo que es el Halloween. Ahora a ti no te corresponde tampoco ponerle una ofrenda a los muertos ni hacer un altar de muertos, porque Dios dice en su palabra que hay de aquel que consulte a los muertos. La persona muerta está. Por eso es que dice el Señor, busca a Dios mientras pueda ser encontrado. O sea, debemos buscar a Dios en vida. Ya muerto, ¿ya para qué? Jamás Cristo dejó alguna cita sobre esto, ¿verdad? No porque no es lícito, sino que Cristo dejó que vayamos por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que muchos están yendo a la perdición, ¿ves? Y muchos están yendo por allá y no quieren obedecer. Por eso dice el Señor en Isaías capítulo 3, versículo del 11 al 12, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos les serán pagados. ¿Ves? ¿Por qué? Porque han puesto trompiezos sobre aquellos niños, sobre aquellos jóvenes y aún mismo sobre sus propias familias. Por eso dice el Señor, mas el camino de los impíos les
les hace errar todas estas cosas que Dios aborrece, porque en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. O sea que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Que instruyamos a nuestros hijos en la verdad, ¿ves? Porque el rebelde no busca sino el mal. Entonces nosotros debemos de saber que Dios no va a tener por inocente al culpable. Por eso dice el Señor en su palabra, en Amos capítulo 6 versículo 7, dice: por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van en cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Porque la verdad la gente dice: ay, bueno, a mí no me importa, tú eres un amargado que esto. Y empiezan a criticar la palabra de Dios, dando una opinión falsa, en la cual, como no tienen conocimiento, nomás están opinando lo que ellos piensan, pero no conocen el verdadero evangelio. Por eso dice la palabra del Señor en Amos 6:7, se acerca el duelo de los que se entregan a los placeres. ¿Sabes por qué? Porque han puesto trompiezos sobre los hijos. Nosotros vemos que estas celebraciones llevan a los niños en las escuelas, y vemos nosotros en donde quiera pueblos y ciudades que están celebrando estas dos tradiciones que te están llevando al ocultismo, y esto es pecado delante de Dios. Por eso dice en Proverbios 11:21, tarde o temprano el malo será castigado. En Proverbios 11:6, mas los pecadores serán atrapados en su pecado, y sepas que el pecado los alcanzará, el mal perseguirá a los pecadores, porque dice el Señor: ay de lo que a lo malo dicen bueno, a aquellos que dicen no pasa nada, sí pasa. Ay de ellos, dice el Señor en Isaías 5:20. Ese ay es un ay de advertencia. Ay de lo que a lo malo dicen bueno, a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por eso dice el Señor en su palabra en Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán burlarse de la palabra de Dios? Porque es una burla a aquellos que están participando en todas estas cosas y diciendo: ay, no pasa nada, ay, es que esta tradición me la enseñó mi papá, mi mamá, mi esto. Aunque te la hayan enseñado, si va en contra de la palabra de Dios. Por eso dice el Señor: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Por qué? Porque dice el Señor que se va a acercar el duelo de los que se entregan a los placeres, a los que ponen trompiezo y van a celebrar todas estas cosas, porque está escrito en la palabra del Señor que tú tienes que instruir a tus hijos, y tú mismo debes acercarte al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que aprendas el buen camino y que veas y preguntes por las sendas antiguas, que es el verdadero evangelio de la santificación, y aquella palabra pura y verdadera que te va a llevar a la santidad, no a la que te va a llevar a la corrupción, porque el diablo va a querer torcerte aún versículos de la palabra para decir: no pasa nada, nuestro Dios es Dios de amor, Dios de misericordia, Él no castiga. Dice el Señor en su palabra, fíjate bien, Proverbios 8:36, mas el que peca contra mí, dice el Señor, defrauda mi alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. O sea, ¿cómo puedes aborrecer a Dios desobedeciendo la palabra de Dios? Jesús vino a darnos a nosotros vida eterna. Nuestro Dios es un Dios de luz. Mas sin en cambio, estas celebraciones son
tinieblas que le están dando lugar al diablo y honrando al mismo diablo, cuando mucha gente sabe que los satanistas y todos los brujos y todos los que hacen el ocultismo, aún en todo este mes, ayunan, hacen ofrendas, ¿verdad? Hacen tantas barbaridades, todo para dañar a la humanidad, y la gente vive como en un velo o no quieren oír lo que Dios les está hablando. Por eso dice el Señor en Amos capítulo 9 versículo 8, he aquí los ojos de Jehová, el Señor están contra el reino pecador. O sea, Dios no tiene complacencia en todas estas cosas. Hay aquellos que están celebrando todas estas celebraciones que ya han escuchado a unas sabiendas. Por eso dice el Señor, he aquí los ojos de Jehová, el Señor están contra el reino pecador. Ahora imagínate, ese papa que originó la celebración de darle culto a los muertos, cuánto trompiezo ha puesto sobre la humanidad. La Iglesia Católica ha hecho tanto daño cambiando el evangelio, poniéndole, quitándolo, haciéndola a su antojo para sacar dinero, para llevar al hombre por otro camino. Por eso dijo Jesús, escudriñad las escrituras, porque en ellas os pareceréis que encontraréis la vida eterna. Ahí vas a encontrar la vida eterna, no lo que el hombre te diga. Por eso dice el Señor en su palabra, venid a mí todos los que están cargados. ¿Cómo vas a venir a Él? A su palabra, y conozcas cuál es la buena voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, porque el hombre ha puesto todas estas tradiciones inofensivas aparentemente, disfrazándola. Ay, que voy a recordar aquí, acá, hacer esto, hacer el otro, todo lo que va en contra de la palabra de Dios, y la gente celebra todas estas cosas. Por eso la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso está en Colosenses 3:6. Las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, porque el mundo ha deshonrado a Dios. A los padres de familia, en vez de acercarlos al camino de Dios, los están llevando a las mismas tinieblas. Los padres necesitan arrepentirse delante del Señor, porque el Señor va a pedir cuentas por aquellos hijos, por aquellos que están celebrando todas estas cosas. Por eso dice el Señor que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Eclesiastes 8:13. Por eso dice el Señor, apártate de las obras infructuosas de las tinieblas. Ves, que te apartes de todas estas cosas, no participes. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aunque quieras excusarte y decir, bueno, yo lo voy a disfrazar con florecitas y todas estas cosas, y yo pienso, no, es que tu opinión y mi opinión aquí no cuentan. Lo único que cuenta es la palabra de Dios. Por eso dice el Señor, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Ves? Por eso dice el Señor en Romanos capítulo 2 versículo del 5 al 6, por tu dureza, o sea, por no escuchar, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque aquel que está celebrando todas estas cosas son pecados delante de Dios, el cual va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer y buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Fíjate bien, ira
y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. O sea, enojo de parte de Dios por aquellos que no están obedeciendo a la verdad. ¿Qué es la verdad? El evangelio verdadero de Dios. Por eso dice el Señor, ¿verdad? En su palabra, en Zacarías 1:15, estoy airado contra las naciones que están reposadas, o sea, están tranquilas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Porque nosotros no debemos de ser partícipes en el pecado. Ahorita estamos hablando del pecado de celebrar todas estas cosas inmundas, pero ahora si tú estás yéndote por otro camino, cualquiera que sea, que verdad, el adulterio, fornicación, drogas, borracheras, perversidades, en un camino de idolatría, por eso dice el Señor en su palabra, Zacarías 1:15, estoy muy airado, dice el Señor, estoy enojado contra las naciones que están reposadas, ¿ves? Reposadas tranquilamente, porque cuando yo estaba enojado un poco, o sea, por lo que estaban haciendo, ¿ves? Han añadido más pecado, ¿ves? Ellos agravaron el mal, porque nuestro Dios es santo, nuestro Dios es perfecto. Por eso dice el Señor en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. De estas dos celebraciones es pura mentira. Por eso la verdad es Dios y su palabra por medio de Jesucristo, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque a lo que los demonios sacrifican, ¿ves? Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican cuando son partícipes en estas dos celebraciones. Por eso dice el Señor que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. ¿Quiénes son las criaturas? A los demonios con todas estas celebraciones. Antes que el Creador, que el cual es bendito. Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es perfecto. Nuestro Dios es el único Dios verdadero a cual nosotros debemos honrar. Por eso dice el Señor en Isaías capítulo 2, versículo del 8 al 9. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante las obras de sus manos. Sus manos han creado altares para honrar a los muertos. Sus manos han creado los disfraces para irse a pedir dulces inofensivamente. Ellos piensan, pero están dando lugar al mismo diablo, desobedeciendo la palabra del Señor. Por eso dice el Señor en su palabra que se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres, a los que solamente piensan en que, ay, pues yo pienso que es acá. No, es que dice el Señor en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. A Dios debemos honrar por medio de Jesucristo, en santidad, apartada de todas estas cosas pecaminosas y no comernos lo que un hombre pueda decirnos y decir, bueno, pues yo voy a poner que hay un purgatorio, cuando dice la palabra del Señor está establecido a los hombres morir una sola vez y luego viene el juicio. ¿Cómo es posible decir que hay un tercer lugar? Solamente hay dos caminos, el Señor dice. Por eso dice el Señor en su palabra, nos da a nosotros que nosotros decidamos, dice el Señor en su palabra, decide a por cuál camino tú quieres ir, porque el Señor a nosotros no nos obliga, dice el Señor en Deuteronomio capítulo 30 del 11 al 20. Mira, yo he puesto en el 15, perdón. Yo he puesto de delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. ¿Ves? Comienza con la vida, la muerte y el mal.
Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas. Para que vivas, dice el Señor. Y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos, porque es lo que pasa con estas dos celebraciones, estás dándole culto al diablo, y aquí dice en su palabra: yo os protesto hoy que de cierto pereceréis y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor te está dando y nos da a nosotros una opción: que optemos por la vida eterna, que optemos por la obediencia para que vivamos una larga vida, tú y tu descendencia sobre esta tierra. ¿Ves? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, no siguiendo a lo que un papa llamado Gregorio puso como tradición y celebración y lo trajo a México, ¿verdad? En la conquista, ¿verdad? Vemos nosotros de los aztecas, de los españoles con los aztecas, y les impusieron todas estas celebraciones, revolviendo servir a Dios y revolviendo, sirviéndole a sus mismos dioses. Por eso ves todos esos bailes aztecas en la misma iglesia, cuando Dios dice en su palabra: solamente hay un camino. Nosotros no podemos poner lo inmundo en lo santo, ni estar cambiándolo y diciendo que hay un tercer camino. Ahora en la celebración de Halloween, todo esto también lleva al ocultismo. Yo te invito a que tú busques la historia completa, ¿verdad? De dónde se originó y cómo se originó. A Dios lo que más me importaba decirte, y lo que más me importa, es lo que Dios piensa en su palabra, para que tú tengas conocimiento. Por eso es que no te dije lo que es completamente, ¿verdad?, el origen, porque no me voy a llevar toda la hora. Y tú debes de entender que lo que Dios quiere es que te apartes de todas estas cosas. Por eso dice el Señor: yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. A ti te da a escoger la vida para que tú vivas. Nosotros sabemos que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, enseñándonos su bendita palabra. Mira, trae la palabra de Dios hasta tu casa, la comodidad de tu casa. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que muchas veces te han invitado a un estudio bíblico, a que vengas al camino de Dios, a que vengas ¿verdad?, que escuches todos estos estudios, pero muchas veces te niega a querer servirle a Dios. Por eso el Señor te trae la palabra hasta la comodidad de tu casa, para que nadie diga: oh, a mí nadie me dijo. Porque el día de la muerte tú le vas a dar, el día de tu muerte tú le vas a dar cuentas a Dios, y Dios te va a decir: mira, ¿sabes qué? Te puse a mi hijo, te puse a mi hija, y te invitó y predicó tantos días. Ya casi voy a cumplir 5 años dando estudio bíblico aquí para la gloria de Dios, para que tú puedas tener la oportunidad de poder escuchar la voluntad de Dios, y que puedas salvarte, y que te apartes del pecado, y que te apartes de lo que Dios aborrece. Ahora, no es mi opinión, son mandamientos, decretos de parte de Dios. Por eso dice el Señor: no seas vencido de lo malo, porque el Señor se aira contra estas celebraciones, se enoja. Si mira, la gente vive como quiere, mira, ya no hay temor de Dios en la tierra. La gente escucha por un oído y le sale por otro. A mí nadie tiene que decirme lo que esto, y mira, se enojan. Pero cuando el Señor dice en su palabra: mira,
¿sabes qué? Arrepiéntete, busca a Dios mientras pueda ser encontrado. ¿Por qué? Porque mira, nada inmundo entrará al reino de los cielos. Dice el Señor en Oseas 4:9, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Si el Señor está diciendo aquí en su palabra, en Oseas 4:9, y será el pueblo como el sacerdote, que le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras, el Señor va a castigar el pecado. Entonces, cuando clames, dice en Isaías 57:13, cuando clames, o sea, cuando te llegue, entonces que te libren tus ídolos. Ándale, que te libre el disfraz y que te libre todas estas cosas. Por eso la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora mira, en el mundo estamos mirando tanta aberrancia, pero las cosas no se van a poner bien. ¿Sabes por qué? Porque el mundo ha deshonrado a Dios. El mundo se ha burlado de Dios. Aún dices, bueno, como la gente apunta, aquel matón es más culpable que yo. ¿Yo de qué tengo que arrepentirme? Mira, necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Yo te hago a que tú medites hoy día. ¿Qué pensamientos perversos tuviste? ¿Los paraste? ¿Tienes rencor contra alguien? ¿Murmuraste? ¿Odias? ¿Tienes te hincas ante un ídolo de hecho por manos de hombre? ¿Has venido al evangelio? ¿Te has apartado del camino? ¿Oras? ¿Lees la Biblia? O sea, yo te estoy diciendo cosas simples aparentemente, porque no son simples. Pecado es pecado delante de Dios. Transgresión es transgresión delante del Señor. Pero lo que te estoy diciendo es para que tú veas que el pecado de menospreciar a Dios es algo grande y es castigado por Dios. Por eso el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que si el diablo te dice y te ha dicho, ¿sabes que no pasa nada? Sí pasa, porque el Señor nuestro Dios es Dios santo. Dice el Señor en su palabra, Jeremías 32, del 34 al 35, pusieron sus abominaciones en la casa. La casa está adornada, ¿por qué? Por altares de muertos, dándole culto a la misma muerte. ¿Ves? Por eso aquí dice el Señor, pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Ahora pasas por las calles y las casas llenas de arañas, de monstruos, de calaveras, de Frankenstein y todas estas cosas. Por eso dice el Señor, edificaron lugares altos a Baal, hicieron sus altares, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloch. Aquí el Señor les está confrontando por medio de Jeremías a Israel. ¿Por qué? Porque participaron en estas celebraciones de adorar al mismo Baal, construyendo altares, ¿verdad? A estos ídolos, ¿ves? Y llevaron a sus hijos en sacrificio al mismo diablo, lo cual no les mandé, dice el Señor, sino al contrario, había yo dicho, ¿ves? Que cualquier varón quisiere de los hijos de Israel o los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. Por eso aquí el Señor les está diciendo, yo nunca les mandé, ni me vino al pensamiento que hicieran estas abominaciones. Ahora, ¿qué crees que piensa de ti Dios cuando llevas a tus hijos a ir a casa por casa disfrazándolos aunque muchos escuchan, yo no disfrazo a mi hijo de monstruo, de princesita, y no pasa nada. ¿Sabes qué? Pues yo lo veo divertido. Bueno, tú lo ves divertido, pero nuestro Dios lo ve abominable. Por eso dice el Señor, ni me vino al pensamiento que hicieran estas abominación para hacer pecar a Judá, para hacer pecar a tus hijos, para hacer pecar tú y tu familia.
¿Por qué? Porque han sido partícipes de pecados ajenos y Dios aborrece todas estas cosas y Él no tiene complacencia. Por eso dice el Señor, apártate, porque hay de aquel que haga tropezar a uno de mis más pequeños, porque todo esto es abominable delante del Señor, dice el Señor, porque el que practica el pecado es del diablo, y si el diablo y sus demonios han hecho estas celebraciones y ese día, se da lugar al ocultismo y Dios aborrece todas estas cosas porque es ser partícipe de estos pecados. Y Dios no quiere la muerte del que muere. Por eso el Señor está indignado aquí en Jeremías. Ahora en 2 de Crónicas 28 del 3 al 4. Porque el Señor dice, ay, ¿ves? Haciendo lo malo de delante de mis ojos, dice el Señor. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego. O sea, aquí está también reclamando, diciendo el Señor, confrontando que habían hecho partícipe, que sus hijos participaran en todas estas cosas, adorando dioses ajenos, inclusivemente asesinaban a los niños y ofreciéndoselos a todos estos dioses, como los aztecas, y vamos a ver todas estas tribus que hacían sacrificios a sus dioses. Ahora la gente hace lo mismo, porque si tú no estás llevando a esos niños al camino de Dios, los estás entregando a Moloch, los estás entregando a los ídolos. Por eso dice el Señor, pasó por sus hijos por fuego en el valle de hijo de Hinnom, y observaban los tiempos y miraban a aguareros, o sea, miraban todas estas cosas de lo que es ocultismo y todas estas cosas, adivinaciones, y consultaban a divinos y encantadores. Entonces, ¿qué pasa con los mismos hijos que llevan a los panteones cuando la Biblia dice en la palabra del Señor no hay aquí? Espérame, déjame, busco la hoja, digo el versículo, para que tú veas en la palabra del Señor que hay de aquel que haga partícipe, óyelo bien, que haga pasar por sus hijos, dice el Señor. Dice aquí, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantadores, ni adivinos, ni magos, ni quien consulte a los muertos. Entonces, si el Día de Muertos te está llevando a consultar a los muertos, por muy familiar que sea tu familiar, Dios te lo está prohibiendo. Y muchos padres de familia, ahí va toda la familia a llevar a sus hijos, a enseñarles todas estas tradiciones. Por eso dice el Señor en su palabra. Dice, yo no les mandé, ni me vino al pensamiento que hicieran estas abominaciones, ¿ves? Y antes se mezclaron con las naciones, aprendiendo obras y sirviéndole a sus mismos ídolos. No pienses que estas celebraciones son indefensas, que no va a pasar nada, que Dios no va a tomar en cuenta, porque es lo que la gente, tú le dices esto, mira, inclusive se enojan. Inclusivemente la realidad es que el Señor les llama y les dice, ¿sabes qué? Arrepiéntete, acércate a Dios. Y ¿sabes qué? No celebres esto, pero generación que no le importa lo que Dios dice, solamente piensan en los placeres. Por eso dice el Señor en el Salmo 36:1, la iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, no pasa nada. Ellos dicen, no pasa nada. Ay, tú exageras. Ay, yo no pienso que es así. Como te digo, aquí no es cuestión de que tú pienses, porque la Biblia dice, ay del impío, mal le irá, porque según la obra de sus manos le será pagado. Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conocen? Mucha gente piensa como que Dios está ausente, como que el Señor no va a decir nada. Por eso dice el Señor en Isaías 3:9,
La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma y Gomorra publican su pecado y no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. O sea que el culpable de que se corte la vida antes de tiempo no va a ser culpa del vecino o de aquel, no. ¿Por qué? Porque si ya tú estás escuchando que esto es abominable delante de Dios y no te apartas, entonces el culpable vas a ser tú. Por eso dice el Señor que está establecido a los hombres morir una sola vez y luego el juicio. Por eso la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, aquellos que no están obedeciendo. Dice el Señor que todos estos caminos te pueden llevar al infierno. Dice en el Salmo 9:17, los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios. Olvidarse de Dios es no obedecer su palabra. Él no va a tener por inocente al culpable. Si el Señor te ha dicho a ti, apártate, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Como te digo, investiga en el internet cómo viene lo que es Halloween y lo que es Día de Muertos. Te vas a dar cuenta que todo esto es abominable delante de Dios. Yo por el tiempo no te lo dije, verdad, completo, porque mira, ahorita ya llevamos 1 hora 13 minutos, ahora tendría que pasar aquí 2, 3 videos. Ahora, lo más importante es aquí lo que Dios dice en su palabra, para que tú puedas saber que eso está prohibido de parte del Señor. Porque dice el Señor en 2 Tesalonicenses 1 del 8 al 9, en llama de fuego, o sea, van a recibir aquellos, ¿ves? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán de pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Ahora, lee, como te dije al comienzo, la historia de el rico y el Lázaro que está en Lucas capítulo 16, y te vas a dar cuenta que esa llama tormentosa nunca va a apagarse. O sea, eso van a recibir aquellos que no obedecen y que mueren sin Cristo y que mueren en pecado. Ahora dice el Señor en 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 10, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, idólatras, o sea, aquella gente que le está dando culto al diablo con todas estas también celebraciones, o aquellos que idolatran algo y que han puesto a Dios fuera de sus vidas. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ves? Para que tú entiendas, ahora en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí dice que los hechiceros no tendrán parte en el reino de los cielos, sino van a ser echados al lago de fuego, que es el tormento eterno por la eternidad. Dice el Señor en Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes son? Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Estas celebraciones son mentiras de parte del mismo diablo, y nuestro Dios es verdad. Por eso dice aquí el Señor que todo aquel que ama y hace mentira, ¿ves? Serán echados al lago de fuego. Entonces, ¿ves? Aquellos que están amando las tinieblas y que han puesto, ves, lo malo como bueno, y que lo amargo por dulce, y que no pasa nada. Sí pasa. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso dice el Señor que la carne y la sangre no podrán heredar el reino de Dios. Ahora el castigo eterno, ves, que va a recibir la persona que muere en pecado, desobedeciendo a Dios, como te digo. Señor les va a pedir cuentas, nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Ahora, ignorancia no hay, sino que Dios te está enseñando ahorita,
ves en su palabra que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios, capítulo del 5 al 10, ¿ves? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5 versículo 29. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, ¿ves? Entonces debemos de saber que cada uno será juzgado conforme a lo que hayamos hecho. Por eso debemos procurar con diligencia presentarnos bien delante de Dios, porque nuestro Dios es santo. Limpiémonos de toda contaminación de carne, de todas estas cosas. ¿Ves? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en obediencia perfecta, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ves? Leyendo la palabra y viviendo la palabra de Dios, porque los hacedores son los justos ante Dios, no los oidores, porque los oidores son muchos, pero los obedientes son los que Dios tiene complacencia. Por eso dice en Isaías capítulo 1 del 1 al 16, capítulo 1, 16, los lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, dice el Señor. Porque si vuestros pecados fueren como la grana y como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso es que debemos nosotros confesar los pecados de delante de Dios, porque todavía hay esperanza. El Señor es nuestra esperanza y el Señor nos da un llamado al arrepentimiento. Por Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No celebres estas tradiciones. Mira, estás a tiempo, arrepiéntete, porque puede traer muerte a tu vida, muerte espiritual, muerte a tus hijos, enfermedades, porque solo Dios va a cuidar a sus hijos, ¿entiendes? Pero no a aquellos que están participando en todas estas cosas. ¿Ves? Dice el Señor, el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y Él los defiende. Salmo 34:7. Mucha gente quiere que Dios los cuide, pero el único, ¿ves? Quiere que los cuide cuando están en desobediencia. ¿Ves? El Señor dice, obediencia quiero y no sacrificio. Por eso, ¿de qué sirve que le llamemos Señor, Señor? Por eso dijo Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te estoy diciendo. Te he dicho que a mí no me agrada esto. Entonces, agrádale al diablo, ¿ve? Dios respeta mucho nuestro libre albedrío. Por eso dice el Señor en su palabra, haced frutos dignos de arrepentimiento. Hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Ves? Porque acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, o sea, límpiate de todo. ¿Ves? Dice, porque he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír. ¿Ves? Mirar a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, dice el Señor. ¿Ves? Dios quiere darnos a nosotros vida eterna. Dice el Señor en su palabra que Él se duele del castigo. Por eso, de verdad, el tema que yo te traje ahora, el peligro de celebrar Halloween y Día de Muertos. No porque a lo mejor te enseñaron tus padres, ay, no pasa nada. Sí pasa. Te acabo de leer todos los versículos, ¿verdad? Ahí en el título voy a poner el versículo que es Deuteronomio del 18, del 9 al 14, para que tú sepas que ahí el Señor prohíbe todas estas celebraciones que dan lugar al ocultismo, al satanismo, a lo oculto, a lo que el diablo quiere que tú hagas, y Dios prohíbe todo esto, y debemos nosotros obedecer, y sobre todo en vez de guiar a los hijos a que vayan, ¿verdad? Ay, no pasa nada. Sí pasa.
lo único que va a pasar es que demonios vengan a atacarte en enfermedad o en algunas otras cosas. Así es que yo he predicado la palabra de Dios y como te digo, si quieres ver completamente más sobre estas dos tradiciones, cómo tuvieron un origen, busca en Google y en YouTube, hay tanto material. Yo, como te digo, por el tiempo no pude hablarte más, porque a mí me importa más hablarte lo que es palabra de Dios, para que tú sepas en qué camino debes de andar.